Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y este es nuestro producto integrador de aprendizaje, que es la mejora de las propiedades mecánicas del yeso por medio del polietileno de alta densidad. Siguiente diapositiva, por favor. El equipo está integrado por Fátima Leal, Carlos Leal, Mariana Lisset, Luis Enrique Pérez y su servidor Abdiel Sánchez. Siguiente, por favor. Ok, se propone una solución de mejora de las propiedades del yeso que veremos a continuación, afectadas por el agua y la humedad, principalmente por causas como infiltraciones, la capilaridad y las condensaciones, que son causadas por un contraste de temperatura externa e interna. Los principales efectos de una pared de yeso húmeda son la pérdida de adherencia sobre los materiales sobre los que se aplica, ya sea concreto o ladrillos u otro material, la aparición de fisuras y la aparición de abultamientos en las paredes. Siguiente diapositiva. Bien, ya viendo una introducción de esto, hablaremos un poco sobre la historia del yeso. Bueno, pues de hecho es uno de los materiales más antiguos utilizados en construcción. Se registra que desde el antiguo Egipto ya se estaba utilizando para sellar las juntas de los bloques en la Gran Pirámide de Giza y en muchísimas tumbas como revestimiento y soporte. Además, como en la cultura musulmana se difundía el uso del yeso, usualmente en interiores, como molduras, como y decoración, como representación de esta cultura. Y bueno, hay que hablar de la producción de yeso en México. Es algo muy importante respecto a que, eh, de hecho, se registra que en 2015 se ubicó una extracción de 5.3 millones de toneladas de yeso, un poco inferior al 2014, pero siguen siendo cantidades sumamente relevantes. Y podemos destacar entre los mayores productores en México, que son Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Coahuila y Sonora. Ok, ahora las características y propiedades de los materiales que que se utilizan en este proyecto. El primero es el sulfato de calcio dihidratado, comúnmente llamado yeso, que es un mineral constituyente de rocas que generalmente a partir de la precipitación de aguas altamente salinas. Se compone principalmente de un 33.56% de óxido de calcio, un 46.51% de trióxido de azufre y un 20.93% de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Los cristales de este material van de transparentes a translúcidos, eso es decir, que permiten el paso de la luz difuminando por difusión o por refracción. Sus cristales delgados son flexibles pero no elásticos. Esto quiere decir que ante la aplicación de una fuerza no regresarán a su forma original y también tienen una muy baja conductividad térmica. Estos cristales son suaves y plásticos y a altas temperaturas de calcinación pierden todo el agua. Con plástico se refiere a que se deforma permanentemente e irreversiblemente al someterse a una fuerza de tensión. Es ligeramente soluble en agua. Aquí podemos observar la solubilidad, que tiene una dependencia positiva con la temperatura. Algunas de sus propiedades son un peso molecular de 172.14 gramo mol, una dureza de 2 en la escala de Mohs, que se refiere a una dureza baja. También tiene una densidad de 2.32 gramos por centímetro cúbico y su color varía de blanco a blanco grisáceo. Siguiente diapositiva. Y el siguiente material es el polietileno de alta densidad, que es un polímero termoplástico. Esto quiere decir que es un material que a altas temperaturas se vuelve deformable, que se obtiene por la polimerización del etileno. Sus moléculas apenas presentan ramificaciones, como se puede observar en la figura 2, por lo que eso le confiere una densidad molecular considerable que se traduce en una gran resistencia y dureza, así como una mayor tolerancia a las altas temperaturas. Siguiente diapositiva, por favor.
El polietileno de alta densidad es un material resistente a impactos, a su tracción y a las temperaturas altas y bajas. También es un material resistente a ácidos y una alta resistencia a combustibles. Tiene una resistencia a la tensión de 20 a 37.2 megapascales, que es la máxima fuerza de tensión a la que puede someterse un material antes de su rotura en un extensómetro. Y además tiene una dureza Shor de 71, que en esa escala 71 se clasifica como un material fuerte. Siguiente diapositiva. El yeso es muy utilizado en muchas industrias diferentes, por ejemplo en el sector de la construcción. Es un material preferido para el cubrimiento de paredes, la mampostería o los acabados interiores, debido a sus propiedades de adherencia, de elasticidad y pues también de elasticidad. En el caso del sector agropecuario, por ejemplo, es muy utilizado para la limpieza y la fertilización de suelos debido a que en sí el yeso es muy rico en sodio y en calcio. Asimismo, también es utilizado en otros sectores como el médico, por ejemplo, para algunas vendas o también la fabricación de algunos moldes, así como para el tratamiento de aguas, entre otros usos. Siguiente, por favor. El polietileno de alta densidad, por otro lado, tiene una aplicación mayoritariamente en la paquetería, pues debido a sus propiedades de resistencia y su manejabilidad, es un material muy bueno para transportar mercancía, sirviendo como material de protector. También es utilizado en utensilios comunes como raspadores, paletas, planchas o incluso en el sector químico, donde es utilizado para cubiertas, algunos vasos y otros equipos de laboratorio, siendo también muy utilizado para instrumentos para el manejo de materiales. Bueno, ahora continuamos con las características y propiedades teóricas del producto a innovar. Previamente se mencionaron las propiedades del yeso y las propiedades del polietileno de alta densidad como materiales individuales. Sin embargo, a continuación se hace una estimación de las propiedades que se esperan obtener en el material que estamos innovando. Bueno, el producto innovado será un material compósito de yeso reforzado con fibras de polietileno de alta densidad. Al crear este material compósito, bueno, el yeso asume el papel de matriz y contribuye con sus propiedades específicas a las propiedades generales del material. Y por el refuerzo se introducen fibras de polietileno al interior de la matriz. Con esto se espera que haya un aumento en la resistencia mecánica, ya que la función del polietileno será absorber las tensiones interiores del material. Y ya con el trabajo conjunto entre la matriz de yeso y las fibras de polietileno, se consigue un aumento de las fuerzas intercristalinas del material. También se espera que haya una disminución en la absorción de humedad del ambiente. Esto se debe a que el refuerzo de polietileno va a rellenar los espacios intercristalinos en las moléculas de yeso y con esto disminuye la capacidad de absorción de agua en el material. Ahora, nosotros logramos hacer un análisis más profundo de las propiedades mecánicas de este material innovado en base a la tesis llamada Comportamiento mecánico de yeso reforzado con polímeros sintéticos de 1998. En esta tesis, bueno, se realizan varias caracterizaciones con distintos materiales de refuerzo en el yeso, como pueden ser un ejemplo, fibras de poliéster, y también se estudian diferentes dispersiones con dopantes, como puede ser un ejemplo, el acetato de polivinilo. Sin embargo, el estudio se centra más o menos en el estudio de las propiedades mecánicas de yeso reforzado con fibras de polipropileno, que igualmente es un polímero que es muy parecido al polímero que nosotros utilizamos, pero en un momento hablaremos más de eso. Bueno, la primera prueba que les mostramos es la prueba de impacto. En este se deja caer una bola de acero sobre una escayola de yeso normal y en una escayola de yeso reforzada con fibras de polipropileno. Bueno, en este ensayo no se nos dan los datos exactos, sino que se nos presenta una comparativa entre las dos placas de yeso, como se puede ver en estas dos imágenes. Como se puede apreciar, la profundidad de la marca en la escayola que no tiene refuerzo es más profunda que la escayola que sí está reforzada. Esto significa que tiene una mayor capacidad de resistencia a las fuerzas de impacto. Bueno, esto fue algo un poco rápido. Ahora continuamos con la prueba de rotura a flexión y compresión. En el siguiente ensayo es una prueba, aquí primeramente tenemos una probeta de yeso sin refuerzo y una probeta con refuerzo de las fibras de polivinilo que ya mencionamos. Bueno, en este primer ensayo se muestran los diagramas de tensión y deformación para la probeta que no tiene refuerzo. En la gráfica de flexión, como podemos ver, se nota que el material solo llega hasta un esfuerzo de 50 kilogramos por centímetro cúbico y una deformación máxima alrededor de 0.6 milímetros.
Y para la gráfica de compresión que está al lado, el yeso aguanta hasta un esfuerzo de 125 kilogramos por centímetro cúbico y una deformación de más o menos menos, de 0.5 milímetros. Ahora, por otro lado, tenemos ahora los resultados para una probeta de yeso reforzado con 2% de fibras de polipropileno. Aquí notamos que la gráfica de flexión de yeso se ve más amplia y soporta un esfuerzo de casi 80 kilogramos por centímetro cúbico, con una deformación que llega a alrededor de 3.3 milímetros, que como podemos notar es incluso 5 veces más que lo que aguantó el yeso que no tiene refuerzo. Y para la gráfica de compresión de yeso, aguanta un esfuerzo menor al anterior, con un valor de 70 kilogramos por centímetro cúbico, pero con una deformación de alrededor de 0.6 milímetros. Ahora, aquí tenemos una comparativa visual y podemos notar que en cuestión de capacidad de resistencia de rotura por flexión, específicamente, el yeso reforzado es capaz de aguantar un esfuerzo aplicado más de 5 veces mayor que el yeso normal antes de llegar a la rotura catastrófica. Ahora, en estas pruebas se utiliza el polipropileno como refuerzo, sin embargo, nosotros proponemos utilizar fibras de polietileno, esperando un comportamiento similar al mostrado en estas gráficas y en las imágenes, o puede ser incluso superior al que está descrito en la tesis. Bueno, esto es porque ambos materiales, el polietileno y polipropileno, pueden parecer muy similares, pero no son lo mismo. Nosotros consideramos que el polietileno presenta características superiores a su contraparte. Primero, bueno, ambos sí son materiales polímeros, ambos resisten bien al contacto con agentes químicos, ambos aguantan bien el estiramiento y son muy resistentes frente a golpes e impactos. Ahora, hay algunas características en las que el polipropileno es muy bueno, como por ejemplo, soporta mejor las altas temperaturas y es mucho más ligero. Y también es un mejor aislante eléctrico y mejor combatiente contra ácidos abrasivos. Por el contrario, el polietileno, que es el material que nosotros proponemos, también consideramos que es muy bueno, incluso mejor. Esto, bueno, primeramente es el material más sencillo entre los dos a su nivel de composición química. Resiste mejor las bajas temperaturas, tiene mayor flexibilidad, es muy elástico y se estira fácilmente. Tiene gran resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste. Y también aparte de esto, es la base de plástico más utilizada en todo el mundo y su alcance en el mercado es mucho más extenso debido a que su precio es más accesible, es más competitivo. Por estas razones, consideramos que el polietileno es superior y decidimos usar este material para nuestro material propuesto. Bueno, para englobar todo lo mencionado y dar una pequeña conclusión antes de continuar con los siguientes temas, para nuestro material novado, que es un compósito de yeso reforzado con fibras de polietileno de alta densidad, se espera que el material tenga una mejora en las propiedades basada en las pruebas que ya mostramos de la tesis que ya mencionamos. Unas mejoras como pueden ser... Permítame, perdón. Ok, las mejoras pueden ser, bueno, un aumento en los valores en la resistencia mecánica ante tensiones de flexión, de compresión y aguantan mucho más las fuerzas de impacto. Bueno, un aumento significativo en la ductilidad y en la capacidad de deformación. Y también, por último, un decrecimiento en la absorción de humedad del ambiente. Bien, a continuación vamos a platicar sobre la materia prima que se requiere para esta mejora, la cual hablaremos sobre el polietileno de alta densidad, la cual ya hemos presentado anteriormente y con sus propiedades. Y este material, esta materia prima, será obtenida de forma sustentable por medio de recolección, lavado y secado de envases de desechos, como lo son de productos de limpieza en el hogar o de alimentos. La segunda materia prima es el yeso natural, obtenido de extracción de minas. Y por último, el trióxido de azufre o azufre natural, el cual es componente necesario para cambiar las propiedades dentro de nuestro material, para disminuir la cantidad de óxido de calcio. Y bueno, aquí podemos ver el método de obtención de este nuevo material. En este pequeño diagrama podemos ver cómo se obtiene. Empezamos con una extracción del mineral a nivel mina. Después, como en la mayoría de los procesos de extracción, se pasa por un proceso de selección de materia prima. Al obtener ya la materia prima seleccionada de mejor calidad, se pasa a un proceso de calcinación a altas temperaturas y bajas presiones. Después pasa por un proceso de trituración
para bajar la cantidad de número de partículas, ya que esto es súper importante dentro de las propiedades físicas, mecánicas y químicas del material. Después pasa un proceso de molienda y cribado, lo cual ya disminuye al máximo el tamaño de partícula del yeso. Después pasa por un proceso de adición de trióxido de azufre, el cual esto es una parte importante de la innovación de este material, ya que se homogeniza sin tratamiento térmico. Esto ya cambia las propiedades de este material, disminuye la cantidad de óxido de calcio, como antes se mencionó, y esto hace que nuestro material tenga menor cantidad de este compuesto, haciendo así que reaccione menos con el agua. Además, pasando del otro lado de nuestro diagrama, tenemos la selección de envases de polietileno de alta densidad. Después de secarlos, secarlos, perdón. Estos son reducidos a fibras y estas, después de la adición de trióxido de azufre, pasan a una adición de las mismas fibras a nuestro material. La fibra tiene que tener una cantidad, un tamaño de partícula pequeño, pero considerable, a diferencia de la partícula del yeso. Bueno, y como solución propuesta para este caso, se pretende añadir fibras de polietileno de alta densidad y trióxido de azufre al yeso natural, con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de este último y resolver a su vez los problemas planteados en la introducción. Se espera que la adición de estas fibras de polietileno de alta densidad reducirá la absorción en agua de gran manera, además de obtener un producto con mayor ligereza, rígido, resistente y a la vez flexible a bajas temperaturas. Estas mejoras conceden grandes ventajas por encima del yeso convencional, como un material que pueda perdurar más a lo largo del tiempo en las construcciones, eliminando sus anteriores desventajas. Dado que se disminuiría la permeabilidad del material entre el agua y la humedad, es posible eliminar los problemas que plantea el uso de yeso común en este tipo de ambientes. Debido a la baja absorción del agua, es bajo el riesgo de generar infiltraciones del exterior a través de fugas o grietas. Otro problema que puede solucionar este material es evitar la condensación de agua en hogares debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Algunas viviendas usan recubrimientos de yeso en los muros, los cuales en climas fríos condensan la humedad del ambiente sobre estos mismos, generando unas paredes mojadas, entre comillas, que se puede apreciar en algunos hogares, sobre todo en este clima frío. Como se observa, puede llegar a, entre comillas, sudar las paredes. Y por último, como mejora extra y con otro fin distinto a las edificaciones, es el uso en medicina. Por ejemplo, en las vendas enyesadas de pacientes con traumas físicos, ya que además de que las vendas al endurecer son más rígidas, estas pueden ofrecer una resistencia al agua para evitar que ésta se degrade y entorpezca el proceso de curación. Por ejemplo, cuando alguno de estos pacientes pueda llegar a mojarse o mientras se baña, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Y para la propuesta del material también se utilizará trióxido de azufre en conjunto con las fibras de polietileno, con el fin de disminuir lo más posible la reacción vigorosa del óxido de calcio con agua, de tal forma que haya más presencia de la reacción que dé por resultado sulfato de calcio. La ventaja de esta adición es que el material no sufrirá desgaste, debido a la reacción entre el óxido y el agua rápidamente, y este material podrá ser a su vez más duradero. Siguiente, por favor. Y bueno, y como conclusión de este reporte, el yeso natural es un material ampliamente utilizado en el revestimiento de edificaciones, tanto para recubrir superficies como en la estructura integral de algunas edificaciones. Sin embargo, algunas de sus propiedades se pueden ver degradadas a lo largo del tiempo,
por efectos de la humedad, provocando posibles daños a las estructuras que utilizan este material. El polietileno de alta densidad es un compuesto que, debido a sus propiedades tales como la resistencia y dureza elevadas, ligereza y baja absorción de agua, es un candidato a considerar como materia prima para mejorar las propiedades mecánicas del yeso, en conjunto con trióxido de azufre además. Las ventajas que pueden dar estos agregados pueden ser aprovechadas para dar solución a problemas comunes del yeso, para su uso en edificaciones, entre las cuales se encuentran las infiltraciones de agua a través de grietas y capilaridad en los muros. De esta forma, expandiendo su uso en esta área, así como otras posibles mejoras en fines médicos. Y estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias.